Gracias y paz sean siempre Gloria a Dios. a la vida de cada uno de ustedes. Vamos a ver lo que dice en la primera carta de Corintios, capítulo 4. Dice así: así pues tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no haya recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías si no lo hubiera recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis, para que reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muertes, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, por el amor suyo, su gracia, la cual es grande. Gracias porque estamos creciendo en su conocimiento. Usted es el edificador de cada uno de nosotros. Gracias por tu espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra. Gracias por ese espíritu de gracia el cual opera grandemente en cada uno de nosotros, tus hijos. En el nombre de Jesucristo, gracias. Amén. El apóstol Pablo es claro en este aspecto. Sabemos que él fue el que recibe la máxima revelación, pero también reconoce que habían apóstoles en este aspecto. Y muy diferente al ministerio apostólico el cual él tenía, porque es el que recibe la máxima revelación de Cristo. Si Cristo recibió todo lo que es de Dios, Pablo recibió todo lo que es de Cristo. Lo que sucede es que Pablo en cierto momento no podía expresar muchas cosas de las cuales él escuchó de parte del Señor, porque eran palabras en las cuales no se le podía el hombre poder expresar lo que él pudo escuchar. O sea, no habían palabras en las cuales se pudieran acomodar o él poderla pronunciar, porque él nunca la aprendió, pero la escuchó. Ahora bien, él habla de esta manera y dice él que Dios lo ha exhibido a los apóstoles como a postreros, o sea, como últimos, como a sentenciado a muertes. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. O sea, eran como un show en el cual él pensaba que Dios lo había puesto para con todo el mundo. Ya sabemos el sufrimiento del apóstol Pablo. Si nosotros seguimos leyendo, nosotros podemos ver en la cual el apóstol habla acerca de su sufrimiento. Y esa era una señal en la cual él podía expresar que sí era un apóstol del Señor. Hoy día
surgen muchos apóstoles en los cuales no tienen ni siquiera la milésima parte de lo que es un sufrimiento por el cuerpo de Cristo. Y para ser un apóstol tienen que tener verdaderamente, como decía el apóstol Pablo en la antigüedad, tenían que traer las marcas de un apóstol en su cuerpo, y él atraía la marca de Cristo. Los azotes que le daban por causa del sufrimiento del evangelio. El apóstol es una persona en la cual está conectada la mente de Dios con la mente de Él, y en lo cual está recibiendo de parte de Dios los misterios revelados. En esta área ya dejan de ser un misterio y entra en revelación para aquel apóstol. Y el apóstol está de parte de Dios para distribuir esa palabra, para manifestar esa palabra todo el tiempo. O sea, que esa palabra no queda presa en él nunca, siempre está de parte de Dios expresarla. Y ese es el propósito de parte de Dios, o sea, que la mente del apóstol en ese momento queda fuera de lo normal y queda en lo anormal, o sea, en lo sobrenatural. Porque una persona sobrenatural es algo anormal en cuanto a la humanidad se refiere, y comienza a expresar las verdades de Dios. Cuando este apóstol comienza a expresar las verdades de Dios, va a tener primeramente una persecución, y la persecución puede ser hoy día muy verbal. Si fueran los tiempos del apóstol Pablo, nosotros podemos ver cómo lo azotaban fuertemente los judíos, y los romanos no podían decirle nada porque había un común acuerdo entre los romanos y los judíos para que se hicieran lo que tenían que hacer los judíos por causa de su religión, y azotaban a las personas, los castigaban, y entonces ellos decían: esto es parte de la ley judía, esas son sus leyes, y las autoridades romanas se congraciaban con ellos. Hoy día nosotros no podemos en sí actuar, o alguien quiera actuar de esa manera, por causa de que existen unas leyes en las cuales ya Dios ha establecido a través de los hombres para que se castigue toda aquella persona que haga ese tipo de abuso, porque eso es un abuso fuertemente. Pero sí se le da la expresión donde nosotros vivimos, que las personas puedan expresarse lo que ellos tengan en su corazón. Y por eso es que nosotros podemos ver que en este país, sobre todo donde nosotros vivimos, una persona puede hablar muy mal del presidente de los Estados Unidos, puede hablar mal de la policía, puede hablar mal del FBI, y se le da esa libre expresión para que las personas puedan hablar y expresarse. Pero en la antigüedad no lo era así. Por lo tanto, el apóstol Pablo, si nosotros vamos a estudiarlo, nosotros vemos en la manera como él habla y dice que nosotros, en el verso 10, somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros, le decía a los corintianos, prudentes en Cristo. Porque los corintianos se jactaban de que ellos en sí tenían todos los dones manifestados de parte del Espíritu de Dios. Lo único que ellos no tenían la revelación del conocimiento de la gracia del Señor. Si nosotros estudiamos en la primera carta de Corintios, en el capítulo 1, nosotros vamos a ver algo aquí en el verso 4, y dice el apóstol Pablo: gracias doy a Dios, a mi Dios siempre, por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Fíjense cuál es la gracia que Dios en sí os ha dado. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, palabra y conocimiento, pero oído sin revelación. Una persona puede ser rico en conocimiento sin revelación.
Lo más importante es que el conocimiento tenga revelación. Por ejemplo, los judíos en el Antiguo Testamento tenían conocimiento, pero no revelado. Y la revelación es lo que va a hacer la diferencia de todo conocimiento. Una persona podría obtener un grado de oratoria muy poderoso en las Escrituras de tanto leer, y la lectura lo va a enriquecer a la persona, pero si no va acompañado con revelación, va a ser como un címbalo que retiñe. Ahora bien, los corintianos tenían todos los dones del Espíritu Santo de Dios. Se manifestaba muy poderosamente y eso creaba un orgullo muy personal, que a veces sucede mucho cuando Dios usa a una persona, por ejemplo, en el don de sanidad. A veces la persona llega a jactarse hasta creer ser mejor que cualquier líder. Y cuando una persona profetiza y no tiene conocimiento ambos, porque el que profetiza sin conocimiento. O sea, son falsos profetas. Pero dice la persona, profetizar en el nombre de Jesús, pero lo que está hablando todo son falsedades, no dadas de parte del Espíritu Santo de Dios. Ahora, hay momentos que el Espíritu Santo de Dios puede usar a una persona para consolar a una persona, ya que cuando una persona de parte del Espíritu de Dios va a profetizar, profetiza para consolar, para edificar y para exhortar. Pero la exhortación no es un regaño, sino que la exhortación es algo de lo cual Dios usa a través de un conocimiento para que la persona pueda quedar consolada. O sea, una persona no puede quedar simplemente regañada. Tiene que existir edificación y consolación automáticamente después de aquella exhortación. Porque hay personas a veces que dicen, lo exhorté. No, lo que hizo fue la persona un disparate de asalariar a una persona y tal vez en público. ¿Me entiende? Entonces, el apóstol Pablo le está hablando a ellos y le dice de esta manera, el verso 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. O sea, que ellos no les hacía falta ningún don, porque ellos estaban tremendamente moviéndose en el poder de los dones del Espíritu Santo de Dios. Eso creó un orgullo grande en los hermanos corintianos, que a veces es lo que sucede cuando algún ministro está ministrando y son acompañados a través de los dones. Después las personas se alejan de las congregaciones porque no quieren ni tener un diálogo con la congregación, sino que de lejos ministran el don del Espíritu Santo actuando muy poderosamente, pero ellos no teniendo aquella coinonía, aquella comunión con algún hermano. Se llega a decir en cierto momento que la unción es tan grande que te cambia en sí aquella amistad, y yo la puedo creer, pero es una amistad en la cual no sea con los hermanos en Cristo. Podría ser con personas en las cuales hemos tenido una intimidad por afuera de lo que es la iglesia, no son creyentes, podría creerlo, pero no alejarse de una amistad, de un hermano, de una iglesia. Pero el don, como un conocimiento, puede poner a una persona muy orgullosa y no sensible o humilde como Jesucristo. La revelación de un conocimiento es lo que nos va a traer a nosotros en sí el carácter de Jesucristo, manso y humilde de corazón. Ahora bien, en esta área los corintianos, todos los dones estaban manifestados, y Pablo le dice en el verso 7, de tal manera que no os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin,
para que sea irreprensible en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿qué es lo que estaba pasando? Los corintianos venían y decían, bueno, ya que nosotros tenemos todos estos dones, el Señor me está respaldando. Ellos, sin darse cuenta, estaba creciendo un orgullo personal en ellos. Y ese orgullo personal era producto de que no tenían revelación, porque la revelación lo que nos va a hacer a nosotros es sencillo. La revelación lo que nos va a hacer a nosotros es manso, humilde en el aspecto de que vamos a necesitar más y más que el Señor nos esté dando y nos esté dando para que Él siga trabajando en cada uno de nosotros. Entonces el apóstol Pablo le dice a ellos de esta manera, en el verso 18 del capítulo 4: mas algunos están envanecidos. No eran todos, pero sí habían muchos. Estaban envanecidos, o sea, estaban muy orgullosos. La manera como Dios lo estaba usando. Por eso es que la revelación lo que hace es mirar lo que Dios hace. El que no tiene la revelación siempre se ve lo que Él está haciendo para Dios. Y a veces cometemos el gran error, y lo vemos, no nosotros, lo vemos en muchas personas. Hay que, venga pastor, ore por mí aquí. Es que el Señor es el que lo usa a usted. No, pues si el Espíritu de Dios también está en usted. Yo como pastor le tengo que decir, el Espíritu de Dios está en usted. Ahora, nosotros hablamos de una manera sencilla en Cristo y no entra en cada uno de nosotros ese tipo de envanecimiento. Porque el envanecimiento es un orgullo muy fuerte que nosotros pensamos que somos, como se dice, la única Coca-Cola del Señor en este mundo donde vivimos. Y no es así. Entonces, el apóstol Pablo comienza a recordarle a ellos que él fue el que lo había engendrado en Cristo. Usted ve, Pablo lo engendró a ellos en Cristo. Pero en este aspecto, el apóstol Pablo le comienza a decir a ellos y se humilla de una manera tan poderosa ante ellos y le comienza a decir lo que era el sufrimiento de un apóstol. Bueno, ahora nosotros vemos un apóstol en un Mercedes-Benz, en una casa de 2-3 millones de dólares, con guardaespaldas, y no tiene ningún tipo de sufrimiento. El apóstol Pablo, después vamos a tocar donde dice que son falsos apóstoles. Porque el verdadero apóstol del Señor es una persona en la cual todo el tiempo va a encontrar alguien en lo cual le va a hacer un frente todo el tiempo, a contradecir y a ponerlo contra el piso todo el tiempo. Y por lo general, un apóstol nunca es bien visto de parte de los hombres. Un apóstol de parte del Señor nunca es bien visto. Había una persona que Dios usaba unos dones tremendamente, muy poderosos en la antigüedad, como era el profeta Elías. Elías en cierto momento se creaba a veces un orgullo. Déjeme decirle que cuando el Espíritu de Dios usa a una persona a través de un don, y peor como usó al hermano Elías y descendió fuego cuando oró, hay personas que dicen, yo confío en la oración, ¿sí o no? Amén. Yo no confío en la oración, yo confío en Dios. Cuando yo confío en mi oración, me estoy creando un orgullo yo mismo. Usted está viendo. Por eso es que las personas no han confiado en Dios, sino que han confiado en sus oraciones. Confiar en Dios es muy diferente a confiar en mi oración. Porque si yo confío en Dios, antes que yo ore, yo ya he confiado. La oración lo que va a servir en mí es para yo seguir manteniéndome firme.
todo el tiempo de lo que yo estoy hablando, de lo que yo he creído de antemano. Porque yo no puedo hablar con Dios si yo no he creído de antemano. Quiere decir que antes de la oración es una creencia. Creí, por lo tanto, hablé. ¿Usted está viendo? Entonces las personas confían en cierto momento, a veces en lo que dicen, y cuando oran por algo y no sucede, es un problema grande que existe. ¿Usted está viendo? Le voy a comentar una anécdota que me contaron, no sé si fue un cuento, pero fue una cosa que me lo contó el hermano, ¿cómo se llama? De Chinandega. Arnulfo Videa, dice el hermano Arnulfo, pastor de una iglesia por allá en Chinandega, Nicaragua, y dice él de esta manera que un día un evangelista le dijo a una persona, sale en el nombre de Jesús, que estaba endemoniado, y al ver que el hombre se ponía a reír y no le hacía caso, le digo, si no salís en el nombre de Jesús, vas a salir en mi nombre. Le dio un golpe y cayó al piso el hombre. Y claro, así que no golpea a una persona y se cae. Eso ya no es una confianza en el Señor, es parte de una frustración de una persona. Es como a veces cuando usted mira que una persona, tal vez Dios lo usó en cierto momento, que no oró por una persona y se cayó la persona y después quiere poner la mano y cuando no comienza a aventar a la gente, porque esa es parte de su frustración de ellos, porque es como que Dios no le ha escuchado. Benny Hinn dijo en cierto momento, de la manera como yo respeto ese ministerio evangelístico, la manera como Dios lo usa. Pero él llegó a decir un momento que el día que Dios no lo usara a él, ese día él, mejor que se muriera, que se fuera, y que Dios lo conocía a él. Eso es parte de una incredulidad. Nosotros somos llamados de parte de Dios a ser creyentes. Pero ¿qué es lo que sucede en el apostolado? El apostolado está completamente saturado de parte de Dios, como hipnotizado de parte de Dios, que lo tiene completamente haciendo, vaya, como un títere, que Dios le dice, haz esto y haz lo otro. Bueno, en cierto momento el profeta Jeremías dijo, yo no vuelvo a profetizar más en tu nombre, porque siempre que yo profetizo en tu nombre, a mí me va mal con toda la gente. Y Dios le dijo, sí, está bien. Y vuelve a repetir el profeta y dijo, wow, me seduciste otra vez. O sea, que lo volvió a agarrar el Señor y volvió a profetizar en el nombre. O sea, que cuando Dios quiere hacer algo con una persona, lo van a seducir. Viola sus derechos humanos que él tiene, porque lo tiene Dios en el sumo control de él. O sea, ya la persona dejó de ser él y comenzó a ser Dios en él. Usted está viendo. Entonces, en ese aspecto nosotros podemos ver el sumo control de lo que Dios quiere que se haga, se hace. ¿Por qué no quiso seguir predicando más el profeta Jeremías en el nombre del Señor? Porque había un señor llamado Azar, sacerdote, que siempre venía a pasar, siempre venía y lo agarraba y lo garroteaba muy fuertemente, lo azotaba, lo metía en un cepo, lo metía allá en el calabozo, lo metía dentro de un pozo de ataque de agua. Y entonces el hombre en cierto momento dijo, oye, si esto es profetizar en tu nombre, estar de esta manera así, yo no vuelvo a hacerlo más, no vuelvo a profetizar en tu nombre. En cierto momento Jeremías, mire, este es un enviado de parte de Dios, un enviado de parte de Dios, Dios haciendo lo que él ha querido hacer. En el apostolado surgió lo mismo. En el apostolado dice de esta manera en el capítulo 4, en la humillación que tiene el apóstol Pablo, y es lo que más me impresiona, me impacta, es la humildad. Porque lo más que impacta en nuestra vida es cuando nosotros podemos ver la humildad de Cristo en una persona. Miren lo que dice un hombre que subió al tercer cielo de esta manera. Nosotros somos insensatos, 4:10, 1 Corintios 4:10, por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, mas nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Mire, ¿a quién está exaltando él? Él está exaltando a los corintianos. Y dice, sí, nosotros somos insensatos por amor de Cristo y ustedes prudentes.
Mire qué humildad más tremenda. Y él sabía, Pablo, que era lo contrario. Hasta esta hora padecemos hambre, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Verso 11. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Cualquiera que Pablo estuviera predicando y escucha esta expresión que Pablo está diciendo, podría decir en la humanidad. Iván, siéntate. Cualquiera diría en la humanidad, verdaderamente que parece seguir a este hombre, si así es el evangelio, mejor no actuar. Porque este hombre está diciendo que lo abofetean. Este hombre está diciendo que no tiene morada fija. O sea, no tiene un lugar donde estar. Que padece hambre. Tiene sed. No tiene cómo vestirse. Y me está hablando de un evangelio que es rico. Eso yo no, ¿cómo yo voy a aceptar a este tipo de hombre como un apóstol del Señor? Me imagino yo que un apóstol tiene que ser una persona que esté en un Mercedes-Benz, una persona que no trabaje, una persona que viva del dinero que dan las ovejas. Y a ese es el que tildan como un apóstol. Pero si se le aparece a alguien, oye, yo no tengo, oye, me están cobrando la renta y no tengo cómo pagar. Ay, Dios mío, este es el apóstol. Usted está viendo. El apóstol de parte del Señor es sufrido todo el tiempo. Bueno, Jesucristo lo dijo. Jesucristo lo dijo, oye, si ni yo tengo ni dónde recostar mi cabeza. O sea, no tenía un lugar donde él poder descansar. Ahora, el apóstol, el Señor, era un verdadero apóstol, un enviado de parte de Dios a hacer lo que Dios quería que se hiciera. Y Jesucristo dijo, si esto están haciendo del palo verde, ¿qué más de ustedes? Pero aquí nosotros podemos ver que todo esto proviene por causa de las revelaciones. La revelación de Dios va a hacer que usted y yo seamos enemigos de una persona que no tenga revelación del Señor. Ahora bien, en la primera carta, en el libro de Lucas, por ejemplo, capítulo 1, usted va a ver algo. Dios siempre ha trabajado con remanentes. Dios todo el tiempo ha trabajado con remanentes. Son grupos pequeños en los cuales Dios lo va reservando, porque es necesario que esto continúe, porque uno nunca sabe cuándo es verdaderamente la venida de Cristo. Y si la venida de Cristo está muy lejana y Él no quiere dar las revelaciones a nadie, entonces Él tiene que tener todo el tiempo un remanente. O sea, grupos pequeños en los cuales mantengan siempre su verdad. Y en el libro de Lucas capítulo 1, capítulo 4, cuando Él se presentó en su ministerio, dice en el verso 22, y todos daban buen testimonio de Él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salía de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Ya comenzaba la mente humana, ¿verdad? A decir, pero ¿de dónde viene este? Pero si este no es el hijo de José, un carpintero. Y Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo